Señores, mucha bendición una vez más en el nombre de Jesús. Como siempre, dándole continuidad a la serie de estudios sobre lo relacionado con el matrimonio, específicamente lo que está vinculado al área del divorcio y las diferentes aristas, los diferentes temas que se desprenden de este tema tan complejo. Y hoy le vamos a traer el análisis sobre el tema de los concubinatos, señores. Los concubinatos. Yo quiero que usted me acompañe 30 o 40 minutos para que pueda tener un abanico de ideas, de experiencia, de conocimiento, de habilidades y destrezas para cuando vaya a aconsejar en su iglesia, cuando tiene la oportunidad de ser un consejero, de ser una persona con la capacidad de las habilidades y las destrezas necesarias dadas por Dios a través de la búsqueda de la investigación que le permita hacer, que usted tenga ya una zapata para saber qué decisión tomar, hablando con pastores, con ministros, consejeros, saber qué decisión usted debe tomar para, en base a lo que la Biblia dice, usted aconsejar a la pareja, porque este es algo muy complejo. El matrimonio es de esos temas que están en la Biblia que tienen un sinnúmero de ideas, de abanico, de posibilidades de que usted pueda aconsejar mal o aconsejar bien, señores. Este es un tema complejo. Entonces, para ello he venido desarrollando un grupo de una serie de temas, de teorías y de principios bíblicos relacionados con esto, puesto que aún en los tiempos del pueblo de Israel, cuando Jesús vino la primera vez, este tema no fue totalmente ventilado abiertamente como para darle en cada caso particular una respuesta única o efectiva. En un momento a Jesús se le interpela a los fariseos y le dijo que si era permitido al hombre dar carta del divorcio. Entonces el Señor le dio una respuesta cerrada. Ustedes no escucharon que al principio no fue así. O sea que si tú te pones a analizar desde la ley de Moisés, desde el origen de la creación, a partir ya de la venida de Jesucristo, todavía había una distorsión en el diseño del matrimonio. Los fundamentos en cuanto al matrimonio habían sido rotos y no se había edificado ese aspecto, vamos a decirlo así, esa estructura familiar. El matrimonio fue una de las principales líneas que el enemigo atacó desde el origen de la primera pareja en el Edén, y todavía tenemos la gran desdicha de que heredamos esa maldición. Y hoy por hoy tenemos índice de divorcio extraordinario en el mundo entero, tenemos poligamia, tenemos tantas formas de convivencia y cuántas estructuras torcidas. La iglesia no escapa de esto, señor. Así que vamos a analizar este tema. Yo quiero que usted me acompañe. El Espíritu Santo está aquí. Le invitamos para que se manifieste, para que tome mi vida y me esté guiando, dirigiendo, iluminando para transicionar el conocimiento a ustedes, la nueva revelación que Él me trae con relación a este tema. Porque yo mismo, incluso en algunos aspectos, soy ignorante. Él es que me está dando para que le dé a ustedes, porque Él me ha entregado, el Señor me ha entregado los códigos secretos del matrimonio. Señora, acompáñenme unos minutos. En el nombre de Jesús, vamos a empezar a darle lectura a un texto base, a tomarlo como fundamento primario, para así seguir ampliando sobre el tema de el concubinato, vinculante al aspecto tanto legal, material o físico o legal, la parte humana, las leyes naturales, pero también enfocándonos también en lo que la Biblia dice, en las leyes espirituales, en la ley suprema, la ley de Dios. Dice aquí el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, dice: en cuanto a la cosa de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice el apóstol San Pablo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. Dejémoslo ahí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Estamos en tu mano. Nos depositamos en tu mano en esta hora para que tú seas quien esté dirigiendo este conversatorio, esta charla, esta conferencia, este análisis, este estudio. Espíritu Santo de Dios, sea usted dirigiéndome en esta hora, en el nombre de Jesús. Señores, cuando hablamos del concubinato, ciertamente tenemos que hablar de uno de los principios, de una de las teorías que están dentro de la Biblia, pero que ciertamente ha sido extrapolada al orden social, y en el orden social ha sido muy distorsionada. Recordemos pues que Dios le estableció las leyes al pueblo de Israel, leyes que iban desde la parte espiritual, que eran
relacionada para el orden social en el tabernáculo, ¿verdad? Pero también le dio leyes de orden social que eran para regular la actividad del hombre con el hombre, las actividades sociales que meramente no tenían que ver directamente con las leyes que estaban directamente relacionadas con los hijos de Dios, porque ciertamente hay una diferencia del que le sirve y no le sirve a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el concubinato tiene que ver con la convivencia desformalizada en la estructura familiar, señores. El concubinato es una relación de hecho. Repito, el concubinato es una relación de hecho y no de derecho. ¿Qué significa eso? Bueno, que un hombre y una mujer se unen con el simple hecho de pactar entre ambos mediante el acuerdo verbal, a veces hasta con testigos, pero bien diríamos que no van ante un tribunal a dar sus credenciales o a ponerse a disposición de la justicia para que esta relación sea formalizada bajo condiciones, bajo aspectos, bajo dimensiones que ciertamente la ley le acredita o les obliga. O sea, la ley le da derechos, pero también le da deberes. ¿Entiendes? Es una relación de hecho, es una forma de unión conyugal mediante el acuerdo verbal y consensual de las dos partes, hombre y mujer. Entonces, al hablar de este tema, ciertamente tenemos que hablar de las fornicaciones, que ya en otras ocasiones le estaremos hablando a profundidad, de los adulterios en todas sus dimensiones. Le he hablado de los divorcios, ¿verdad? Pero también estamos mencionando los concubinatos, que son... Todos estos temas son gravosos combates que la iglesia debe batallar para mantener la salud espiritual de sus miembros. Una iglesia que combate la fornicación y las inmoralidades es una iglesia que funcionará en perfecta armonía con el Espíritu Santo, obedeciendo el Evangelio del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 7. En cuanto al texto que le terminamos de dar lectura, dice que en cuanto a la cosa que me bueno le fuera no tocar mujer, dice Pablo, pero a cada uno, por causa de las fornicaciones, tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, Dios en un principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice que él mismo fue que le hizo ayuda idónea y le hizo a Eva, su compañera. No fue que el hombre pidió pareja, sino que Dios dio la necesidad que tenía su creación, el hombre que él creó, y le hizo una compañera, un complemento. Señores, casarse viene del griego gamos, que significa unión legítima, unión bajo una ley o votos que implican compromisos irrevocables e incondicionales entre un hombre y una mujer. Yo voy a repetir eso. Casarse viene del vocablo griego gamos, que significa unión legítima. Escuchen esto, unión legítima, unión bajo una ley o votos que implican compromisos irrevocables e incondicionales entre un hombre y una mujer. Contrariamente, el vocablo palaquebo significa vivir en concubinato o unión ilegítima, que es una unión que desvincula a las personas de responsabilidad. Agarren eso. También se usa el vocablo simbiosis, que significa convivir, pero sin compromisos, sin estatus, sin reglas. Escuchen esto, La unión libre o concubinato está consagrada en las leyes de nuestro país, República Dominicana, claro está de donde le estoy grabando. La unión libre de hecho o concubinato es la relación derivada de la convivencia de dos personas, como le dije, hombre y mujer, no unidas en nupcias, o sea, en santo matrimonio, pero con características singulares al matrimonio. Escuchen esto, tiene características singulares al matrimonio, pero desordenada, no unida bajo un régimen consagrado, no unida bajo un régimen legal, bajo un régimen sagrado ni bajo un régimen legal. O sea, como proyecto de vida dotada de estabilidad y permanencia. No digo que no tiene características igual que el matrimonio, que se hace bajo el régimen sagrado, el régimen legal. Sí, tiene características, tiene cierta estabilidad y muchas veces tiene permanencia. Y esos son temas que hay que analizarlo dentro de ciertos parámetros para hablar con propiedad en cuanto a la voluntad absoluta del Padre. Hecho de vivir juntos y tener relaciones sexuales dos personas sin estar casadas entre sí. Hay que destacar lo siguiente, por el hecho de una persona vivir en concubinato no quiere decir eso que esté en una condición de que ciertamente esa persona sea aprobada
sea aprobada por Dios para así llamársele a eso santo matrimonio. Tampoco puedo decirle de que ciertamente en ciertos aspectos puede llamársele fornicario, porque hay gente que vive en una condición desordenada de manera inconsciente y son fieles a su voto, a su compañera, y cuando la compañera o el compañero le propone que lo formalicen, pues ellos no ponen ninguna objeción y se casan con sus esposas, porque vienen y le dicen: tú y yo somos más que hermanos y tenemos demasiado tiempo juntos. Eso es muy relativo, ¿entiendes? Entonces esa relación es donde se practica la relación sexual, porque está fuera de orden, fuera del aspecto legal. No podemos confundir eso, que eso quede claro. Vamos a ver el significado del matrimonio. El significado del matrimonio, a diferencia del concubinato, que practica relaciones sexuales sin que se haya establecido previamente el matrimonio de manera legal, o también, digamos, el matrimonio santo desde una perspectiva religiosa. El matrimonio. Saludos, buen día. No. El Señor Jesús demanda que se corrija la vida fornicaria o la unión en concubinato mediante un matrimonio legal, mediante los votos de compromiso de mantener la unión hasta la muerte. Y esto recae mayormente sobre el hombre. Entonces, el mismo vocablo matrimonio, como le dije, el significado del matrimonio, vamos a ver el origen latín, según el idioma latín. Sugiere que toda la responsabilidad recae sobre el hombre que toma una mujer, puesto que el vocablo matri refiere a madre y monio a cuidado de gravámenes. Cuidado de gravámenes, es decir, que matrimonio significa amar, 1, 2, cuidar, 3, proteger, y 4, proveer a la madre de mis hijos. Lo voy a repetir. Matrimonio viene de la palabra madre. Y monio, matri significa madre y monio significa cuidado de gravámenes, es decir, que matrimonio significa amar, cuidar, proteger y proveer a la madre de mis hijos. Es por eso que el matrimonio es un contrato efectivo y legal de convivencia y sustento económico que el hombre acepta por mantener y cuidar a su mujer y sus hijos. Escuchen eso. Toda unión casual o parcial, como las relaciones sexuales antes del matrimonio o, diríamos, concubinato, son desobediencia a Dios. Son desobediencia a Dios. Esto a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice que los orígenes deben ser restablecidos, que el diseño debe ser restablecido, que ciertamente hubo una brecha que se abrió y que Dios la permitió. Gloria a Dios, agarren eso. Y que esto ciertamente es una ofensa grave a la dignidad del matrimonio, al santo matrimonio establecido en el jardín del Edén. ¿Qué es realmente el concubinato, señores? Vamos más allá, darle más respuesta a este tema, a este principio, a este concepto, puesto que muchos quizás no lo han escuchado, quizás otros lo han escuchado, pero no saben en el fondo qué es lo que dice esto, qué es lo que dice la Biblia con relación al concubinato. ¿Qué es realmente el concubinato? ¿Qué puede significar una unión en el que el hombre y una mujer no se comprometen entre sí? Pues la respuesta a esta pregunta es la cobardía. Escuchen eso, señores, la cobardía. La mayoría de los concubinos saben que su situación es ilegal y precaria. La mayoría de los concubinatos se proponen bajo la fórmula de la desconfianza y de ciertas independencias que atentan contra la ley de Dios, o sea, la del matrimonio, del santo matrimonio. Podemos decir con certeza que el concubinato solo satisface la unión carnal, o sea, la relación sexual, la unión sexual de dos personas, pero no satisface en el sentido de la vida. Concubinato es un rechazo al matrimonio. Concubinato es incapacidad de unirse mediante un compromiso que implica 1, fidelidad, 2, respeto, 3, responsabilidad, 4, planificación y unión hasta que la muerte los separe. Cuando a los hombres la mayoría de las veces las mujeres le hablan de esto, dicen: Dios me libre. Escuchen esto, señores. Oposición a la regla divina, cobardía, rebelión y de todo lo que de ahí se desprenda.
Lo peor del concubinato es que destruye la institución bíblica de la familia. Por esta causa existen muchas madres solteras, mujeres con hijos, buscando la forma de sobrevivir en un mundo inmoral. Muchos cristianos jóvenes, con el pretexto de que necesitan una prueba de compatibilidad, se disponen en concubinato con relaciones sexuales prematuras para asegurarse de que el matrimonio funcionará. Vean esto, señor. Pues al respecto decimos que tal acción fornicaria no garantiza sinceridad ni fidelidad de la relación interpersonal entre el hombre y la mujer. Porque es una duda. De prima fase tú estás proponiendo la duda o satisfacer tu propia voluntad, y que te sean leal a ti primero para tú poder ser leal al otro. O sea, tú no estás confiando en Dios, que Dios es que dirige y guía la relación matrimonial, va sobre la base del respeto, de la confianza, la entrega y la fidelidad, hasta que la muerte los separe. Repito, el matrimonio entonces no tolera prueba de compatibilidad. El matrimonio exige una entrega total y definitiva de las personas que se casan. Yo tengo que darme una prueba de ver si el pastel me gusta, o dame una escapadita, una camita al aire, y si yo veo que tú no me gusta, pues dejamos eso. El matrimonio no funciona así, señores. El matrimonio no funciona así. Si Satanás te ministró eso, dile, repréndelo, porque el matrimonio de Dios no funciona así. ¿Qué hacer con la unión o yugo desigual en concubinato? El concubinato, señores, es una forma de un yugo desigual en ciertos aspectos que más adelante les voy a descifrar. Dice, ocurre mucho en estos tiempos que llegan a las congregaciones hombres y mujeres, mayormente mujeres, que queriendo ser cristianas se hallan en una relación de concubinato con un compañero que no comparte los valores cristianos, y en muchos casos hay mucha oposición de parte del compañero. ¿Qué se debe hacer entonces? Yo digo que lo primero que hay que hacer es orar a Dios, buscar consejeros, gente que tenga la capacidad de aconsejar y analizar cada caso en particular. Pero yo digo que no todos los casos son iguales. Hay que analizar, por eso estoy haciendo esta serie de estudios. Cada caso en particular tiene un análisis distinto y una respuesta distinta. Nuevamente, el objetivo del Evangelio es delatar el pecado y corregir la vida o la conducta. Primeramente, reiteramos que es importante destacar que las relaciones de concubinato no deben asumirse como matrimonios preestablecidos. Escuchen esto. Es importante destacar que las relaciones de concubinato no deben asumirse como matrimonios preestablecidos, que una relación de concubinato no es un matrimonio. No es un matrimonio. Gloria a Dios. Así que muchos textos bíblicos sobre el matrimonio no pueden aplicarse sobre el concubinato, porque el concubinato no es un matrimonio, pero sí se formaliza el matrimonio, entonces los esposos estarán sujetos al marco escritural de la Biblia. El pecado del concubinato. El pecado del concubinato debe ser corregido. Fíjense, señores, que anteriormente en la ley no era pecado. Lo estoy repitiendo, es una voluntad permisiva de Dios por causa de la dureza del corazón. Y esto también lo practicaban los reyes y muchos hombres de Dios como Abraham, los patriarcas lo practicaron. El pecado del concubinato debe ser corregido, y eso puede hacerse formalizando el matrimonio legalmente o bien disolviendo el concubinato, librando a ambos del pecado de la fornicación. 2 Corintios 6. Dice aquí, no una y en yugo desigual con los incrédulos. No una y en yugo. Esto es una posición que más adelante voy a desarrollar lo que significa el yugo desigual, porque es muy profunda la teoría. Dice que el compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Aquí está hablando del sentido correcto de la justicia. ¿De cuál justicia? La justicia divina, la justicia de los hombres falla. Podemos entender entonces que Moisés legisló para el pueblo de Israel. En los tiempos de David también existía esta ley que era relacionada con el matrimonio, donde el concubinato se practicaba y que estaba vinculado a la cultura, y era por causa del pecado de los hombres, donde ciertamente los siervos de Dios también la practicaban. Gloria a Dios. Y en cierto momento Dios le corrigió esas acciones a ellos. Isaías lo denunció. También lo denunció, creo que fue el profeta Malaquías. Los profetas denunciaron estas prácticas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué comunión tiene el uno con la tiniebla? ¿En qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los yugos desiguales lo voy a analizar más adelante. El matrimonio solo es recomendable cuando el concubino, la concubina, no sea un estorbo
en el desarrollo de la vida espiritual del que es cristiano. Por eso Pablo dice, si él consiente en vivir contigo, no lo abandona, porque ¿qué sabes tú si tú salvarás a tu esposo? Porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa crédula. Yo hablé de la teoría del principio de la duda razonable. Ese es otro tema, yo quiero que ustedes lo busquen en el canal de YouTube. De lo contrario, el concubino debe disolverse librando a ambos del pecado de fornicación. Ese es un tema punto y aparte. Yo no digo que hay que librarlo de plano, sino más bien sentarlo, hablar con ellos, orar y analizar cuál es la situación en particular que les atañe, y luego a partir de ahí buscar y analizar lo que la Biblia dice, y en base a eso, bajo la revelación divina, darle el consejo de parte de Dios. Dice aquí, si hubiere hijos, la tendencia o la mantención de tales debe resolverse en el marco legal de cada país. Hablamos de casos en que el concubino no cristiano es alcohólico o drogadicto o golpeador o tenga ciertas actividades inmorales o nocturnas. Por eso se recomienda directamente disolver el concubinato, librando a ambos del pecado de fornicación. Yo lo que dije aquí fue, en cuanto a la teoría que le desarrollé anteriormente, que la decisión cuando se dan esos comportamientos durante las relaciones de concubinato, incluso dentro de las relaciones legales ya preestablecida y que están dentro de la iglesia, no estoy hablando solamente del concubinato, que aquí lo que cabe es la separación, porque usted no debe dejarse agredir o matar de una persona que ciertamente no está asumiendo su responsabilidad como buen padre de familia, o que no está respetando las leyes y que mucho menos se está sujetando a la de Dios. Entonces, en este sentido, tú lo que tienes es que separarte de ese hombre y de esa mujer. Es lo automático, porque cuando hay un nivel de violencia insostenible en la relación, sea de concubinato, sea legal, o sea de tipo sagrada o religiosa, y están llegando a esos niveles, lo primero es separarse y dar conocimiento o parte de la justicia para separarte de ese hombre o de esa mujer. Y seguir orando en lo que Dios da la salida. Esto está en 2 Tesalonicenses 3. Dice aquí, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os aparte de todo hermano que ande desordenadamente. Escuchen, dice, esto es Pablo que le está diciendo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, el capítulo 3. Que os apartéis, dice aquí, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. En la Biblia, una concubina es una mujer que vive con un hombre como si fuera una esposa. Escuchen esto, pero sin tener el mismo estatus que una esposa. La concubina en la época patriarcal y posteriores tenían un rango inferior. Eran esposas secundarias. Una concubina no podía casarse con su amo por su condición de esclava, aunque para ella la relación era exclusiva y continua. Al principio parece que las concubinas se utilizaban para dar a luz a los hombres cuyas esposas eran estériles. Esto lo podemos ver en el Génesis, capítulo 16, versículo 4, cuando Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dios, entonces Sarai dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Señores, esa ley ciertamente lo que trajo fue una consecuencia directa del pecado que había en el pueblo por causa de la dureza del corazón, de desconfianza en Dios. Vemos aquí la manifestación de cómo un hombre de Dios se desvía, incluso la esposa no creía a Dios a la promesa que él le iba a dar hijos. Y mira cómo se practica la ley, porque había un asidero legal, había un asunto donde se podía hacer esta cosa según lo que decía la ley. Por eso yo siempre lo voy a vivir diciendo, como dice Pablo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. El hecho de que la ley natural, la ley de los hombres, la ley que tengamos en compendio, en código por ahí, naturalmente hablando, el hecho de que eso me otorga un derecho a mí, eso no significa de que en el fondo esa es la voluntad de Dios, porque la iglesia debe ser diferente, debe comportarse diferente, no debe imitar a las cosas del mundo. Aquí vemos que estos hombres imitaron lo que estaba escrito en la ley, que era ciertamente como para que regular la actividad en cuanto a las relaciones conyugales
entre las parejas que no conocían a Dios, pero vemos que los mismos hijos de Dios comenzaron a practicar esto de la poligamia, porque el concubinato lo que promovió y puso en manifestación fue el pecado de un hombre con varias mujeres, la poligamia. Y en cultura como todavía tenemos cultura como la asiática, la árabe, donde la mujer no vale una peseta y un hombre puede llegarse a varias mujeres, exclusivamente los que tienen buenas posiciones económicas. Entonces, es una condición de pecado. Santiago el apóstol dijo, no imitéis al mundo. Se está refiriendo a todo lo que está relacionado con el comportamiento, las actitudes y las acciones del hombre que no conocía a Dios. Las leyes vinieron para regular eso. El comportamiento del pecado para que cada quien reciba lo que le pertenece en base a lo establecido. Porque aún el pecado tiene una regulación en base a la ley. Aquel que comete una infracción, aquel que viola la ley, es sancionado drásticamente conforme a lo que la misma ley dice. Porque la ley te crea el aspecto, te descifra el tipo de pecado, le da un nombre, y entonces ese tipo de pecado con ese nombre también trae emparentada una sanción para ese tipo de pecado. Entonces, señores, vemos aquí que el concubinato se practicaba en los tiempos de la ley y ciertamente fue permitido por Dios para dar una respuesta al pecado de los hombres de par de Dios que continuamente violentaban los derechos de las mujeres y que no querían perdonar y que llegaban a estar por encima. Ellos se olvidaron de Dios, dieron la espalda a la ley de Dios y pusieron en práctica la ley de los hombres. Eso es lo que yo veo en cuanto al concubinato. Entonces, el concubinato, señores, viéndolo de otra manera, podemos decir además que unión de un hombre y una mujer que no se comprometen entre sí, que la respuesta es la cobardía, como le dije, y que esto está ciertamente en los mismos cristianos que piden una prueba de compatibilidad, de darse una escapadita primero. Entonces, esto de los concubinatos, señores, es serio. Dice Pablo, ordenamos, hermanos, en el nombre de nosotros, que aparte de todo hermano que anden desordenadamente. Ya dijimos que es lo que es una concubina en la Biblia. Pusimos el caso de Abraham y Sara, lo que trajo como consecuencia el pecado. Génesis 16:1. Dice aquí el escritor, yo lo estoy usando como referencia, yo sé que el Espíritu Santo me va a seguir dando revelación, que si bien es cierto que la Biblia no condena explícitamente en ninguna parte en cuanto a la ley, hablando del Antiguo Testamento, no condena explícitamente en ninguna parte del concubinato, se puede encontrar una condena implícita desde el principio de los tiempos. Se puede encontrar una condena desde el principio de los tiempos. Vemos, según Génesis 2:21 al 24, la intención original de Dios era que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, el diseño original. Y eso nunca ha cambiado. Génesis 1:27. De hecho, un estudio de las vidas de hombres como el rey David y el rey Salomón, que tenían 300 concubinas, Primera de Reyes 11:3, revela que muchos de sus problemas se derivaron de las relaciones poligámicas. Segunda de Samuel 1:11, 2-4. Es que ciertamente eran condiciones, esas relaciones que se dieron fueron condiciones de pecado en la vida de los hijos de Dios. El concubinato era una forma más de promoción y manifestación de la distorsión de la voluntad original de Dios en el matrimonio. Distorsión del diseño divino. La poligamia. Podemos definir el término que es el dicho de una persona casada o emparejada con varias personas a la vez. Escuchen esto, entonces sepan lo que es la poligamia. La poligamia es aquella persona que está casada o emparejada con varias personas a la vez. ¿Entiendes? O sea, tú tienes tu esposa, pero de repente tú tienes 5 amantes mudadas. Las 5 amantes no, en cierta forma son las queridas. La esposa te acepta esa vaina porque ella está acostumbrada y ella no quiere perderte, ella no quiere romper su relación matrimonial. Es una condición de pecado. Y eso es lo que comúnmente vemos en las culturas como la nuestra, poligamia. Un hombre tiene a veces 2 y 3 mujeres.
En el tecnicismo, jurídicamente hablando, según el tecnicismo, la bigamia y la poligamia es el acto de un individuo que se ha casado con dos personas a la vez. El término proviene del griego bis, dos veces, gamia, matrimonio. El acto de contraer un solo matrimonio se considera monogamia, mientras que el acto de casarse con más de dos personas se considera poligamia, o sea, varias mujeres. La poligamia permitida en los países islámicos está solo al alcance de una minoría de varones económicamente poderosos. Escuchen esto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre padre y madre, y son madre, y se unirá a una mujer, y dos serán una sola carne. Génesis 2, 21, 24. Es el diseño de Dios. Lo que de ahí se desprende pecado. Dice en el libro de Segunda de Crónicas 11, 21, que Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Señores, hay muchos analistas teólogos que dicen que el concubinato o práctica como aspecto para permitir Dios la multiplicación, para multiplicar la simiente del hombre cuando hubo el diluvio, etcétera, etcétera, que Dios permitió esta práctica porque ciertamente la raza humana tenía que, fue con un propósito de que la raza humana se aumentara o se multiplicara, sí. En ciertos aspectos podemos afirmar eso, pero no menos cierto podemos decir que era una condición de pecado en la vida del hombre. Y que ciertamente aquí vemos estos reyes que practicaron eso, pero no era de la voluntad del todo absoluta del Padre. Dios permitió algunos aspectos como una forma de multiplicar la raza humana. Porque vemos que en una de las, no recuerdo el texto bíblico que habla de esto, porque en una ocasión Dios mandó a un hombre que se negara a una mujer, porque ciertamente su hermano murió y no había dejado descendencia. Entonces era una orden que se le daba de que tomara a la mujer para que pudiese dejar descendencia. O sea, aquí vemos una voluntad absoluta donde el Padre le está ordenando con un propósito. Voluntad absoluta con propósito de Dios. Es una cosa muy diferente a voluntad permisiva por causa del pecado del hombre. Voluntad absoluta con propósito divino y voluntad permisiva de Dios por causa del pecado del hombre, que son dos cosas muy diferentes. Dice aquí que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, no es el diseño de la poligamia entonces, ni del concubinato, porque el concubinato lo que promueve es el egoísmo, la independencia y la irresponsabilidad. En Génesis 1:27 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab. Muchos dicen, señores, que eso refiere a que ciertamente el rey tenía acuerdos políticos y que él no llegó a acostarse con esa mujer. Es mentira, se acostó con ella. El rey estaba en una condición de pecado, al igual que su padre. Abraham también falló. Fue una condición de pecado. A muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas, escuchen esto, y 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón. Están viendo aquí la condición de pecado que se da en esos concubinatos, que es equivalente a poligamia. Primera de Reyes 11, 1 al 3. Dice aquí en el libro Segunda de Samuel 11, 2 al 4. Y sucedió un día al acabar la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Y vio David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Urías Eteo, el capitán que él mandó a asesinar. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El problema de la costumbre que había del concubinato, donde el rey podía tomar cualquier mujer que le gustara, incluso la de su sirviente. Pecado. ¿Están viendo? Porque él tenía la concubina. Y era la ley, claro está.
¿sí? Lo que la ley no prohíbe, pues entonces no es una falta social. Pero aquí vemos que él trascendió las esferas, los linderos, y tomó a la mujer del capitán de su subalterno, y no solamente adulterio, y lo mandó a matar. Voluntad permisiva de Dios por causa del pecado del hombre es una cosa, repito. Pero voluntad absoluta en una situación particular donde quizás tenga apariencia de pecado que en el fondo no lo es otra cosa, con un propósito. Tal es el caso que yo le puse de ejemplo el asunto donde Dios le dice al profeta, cásate como una ramera. Eso tiene una explicación y yo se lo dije a ustedes, a Oseas el profeta. Estos escritos dicen que la Biblia nunca explica por qué Dios permitió a los hombres tener concubinas. También permitió el divorcio y la poligamia. Aunque ninguno de los dos formaba parte de su plan original para el matrimonio, Jesús dijo que Dios permitió el divorcio debido a la dureza de los corazones de los hombres. Mateo 19:8. Aquí está dando la respuesta. Uno, yo lo voy a llegar más profundo. Aquí hay suposiciones. Estas son suposiciones que está haciendo el escritor en relación a la poligamia y el concubinato, pero yo voy a tocar fondo con relación a esto. El Señor sí da respuesta a esta pregunta. Gloria a Dios. Jesús lo explica. Dios permitió a los hombres tener concubinas. Uno, tener más de una mujer. Y más los que tenían posiciones económicas encumbradas, los que estaban en posiciones de autoridad por varias causas. Le dije ahorita que Dios permitió relaciones en la ley para dar una respuesta a una impasse, una situación donde las personas ciertamente necesitaban una respuesta de parte de Dios, y tal es el caso donde para multiplicar la raza humana. Uno. Dos, mi nota tengo aquí que la razón segunda es cuando no tenían familiares para la promoción y la procreación, para que esos hombres dejasen descendencia. Y cuando este hombre había muerto y no dejaba descendencia, había que seguir según el orden familiar, procreando, dejando simiente. O cuando el hombre se había divorciado, quedaban pocas opciones para sobrevivir de la descendencia. Entonces, aquí, cuando una mujer decidía convertirse en concubina, era una opción mucho más adecuada que la prostitución, según tengo en mi nota, el desamparo, la muerte. Por lo menos una concubina tendría un hogar y recibiría cierta atención. Entonces, vemos aquí las diferentes causas de que Dios permite en el pueblo de Israel para que esta ley se cree, y las mujeres las desamparadas, las que no tenían prole, las que no tenían descendencia, las que no tenían familia, las divorciadas, las rechazadas, tuviesen una respuesta en base a aquellos hombres que tenían buenas posiciones económicas y que podían suplir sus necesidades. Aquí vemos varias aristas, señores, porque no todo podemos encerrarlo en que es pecado. No. Hay cosas que tienen apariencia, pero que en el fondo debemos analizarlo bajo la lupa del Espíritu Santo para nosotros recibir la revelación y decir, esta es una condición de pecado. Por eso es que el matrimonio son de esos temas muy complejos, como lo dije al principio. Entonces, Dios permitió el pecado. Dios permitió el pecado, o vamos a decir, pecado de concubinato. No, Dios permitió el concubinato, en parte, para proveer a las mujeres necesitadas. Uno, aunque ciertamente no era una situación ideal. El pecado nunca es lo ideal. Hay que recordarle a los cristianos que el hecho de que Dios permita un pecado por un tiempo no significa que Dios esté contento con él, ¿verdad? Muchos relatos bíblicos enseñan que Dios puede tomar lo que algunos quieren para el mal y usarlo para el bien. Entonces tenemos ahí a Génesis 50:20. Vamos a buscar qué dice sin Génesis 50:20, porque estamos hablando con textos bíblicos, señores, para que no haya confusión. Génesis 50:20 dice lo siguiente. Dice aquí, Génesis 50:20 dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Propósito. Dios permite muchas veces cosas con propósito, con apariencia de pecado, pero Dios todo lo encamina bien, y está emparentado con esta cita bíblica en la que dijo el apóstol Pablo, porque aquellos que Dios ama, ¿verdad? Los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos decir entonces
que, según esta enseñanza, lo que algunos quieren para utilizar para el mal, Dios los utiliza para el bien. Según ese texto que terminamos de dar lectura, esos dos textos que terminamos de dar lectura. Lo que ciertamente concubinato como una fórmula de la procreación de la raza humana y de que darle respuesta a unas necesidades y crisis. Y una de ellas era la situación de la promiscuidad sexual, el abandono, la multiplicación de la raza humana en cuanto a familia y descendencia. Todo esto está conectado con esta práctica que tenían ese sentido y fue permitido por Dios. Jesús no fue específico cuando le habló a los fariseos, cuando le tentaron diciendo que si era lícito a la mujer dar carta de divorcio, pero sí fue radical cuando dijo que ese no era el diseño original, que al principio no fue así. Vamos aquí a analizar entonces cuáles derechos genera el concubinato. En cuanto aquí a mi país, la República Dominicana, según lo que dice la Carta Magna, la Constitución, dice que la unión singular y estable, o sea, el concubinato tiene cierta forma, la unión tiene estabilidad. Dice, la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, o sea, nada que le impida que no se casen, y que forman un hogar de hecho, o sea, te metiste con ese hombre, no fueron al tribunal, como decimos nosotros aquí en Dominicana, te juntaste con ese hombre así, y de repente se juntaron en una casa y se pusieron de acuerdo, y entre ustedes no hicieron su asunto, y ya tienen hijos, y están en una relación de hecho y estable dentro de un hogar. Eso genera derechos y deberes en esas relaciones personales, en el aspecto matrimonial, de conformidad con la ley. Entonces, ¿cómo se concibe el concubinato en aspectos legales entonces? Bueno, los dos sujetos que forman un concubinato pueden hacerlo con exclusividad, o sea, solamente si es el único concubinato que tienen, porque vemos que hay hombres que tienen no solamente una, sino que tienen varias. Específicamente el varón, por lo general la mujer no puede, porque la cultura machista no le permite eso, y el hombre es capaz de desarraigar a la mujer en culturas como la nuestra y también como la árabe. Dice que forman un concubinato, pueden hacerlo con exclusividad, o sea, solamente si es el único concubinato que tienen, al igual que el matrimonio. No pueden tenerse varios concubinatos o concubinas a la vez permanentemente. Los concubinatos son uniones duraderas y estables, no pasajeras y efímeras. Repito, el concubino es el vínculo que existe por la relación conyugal a través de unión libre. Es el vínculo que existe por la relación conyugal, definida así cuando al menos alguna persona de la relación está casada legalmente con otra. O sea, un hombre que tiene una mujer con otra, que tiene la esposa, como lo dije anteriormente, pero que le da, tuvo una relación escondida con otra, y fue y se metió con otra, pero la otra no es casada, la otra solamente es la segunda base, como le decimos, la amante. Y eso trae un detonante en la relación conyugal y trae como consecuencia la disolución a veces del matrimonio de ese hombre o esa mujer que tenía su matrimonio estable, y rompe la relación matrimonial. Eso es lo que trae la relación del concubinato. Y eso es poligamia. Poligamia. ¿Cuál es la diferencia entre unión libre y concubinato? Vamos a ver la diferencia. La diferencia entre ambos es que es solo el tiempo en que se adquieren derechos y obligaciones. Es el tiempo entre otros dos términos, entre otros dos aspectos, entre la diferencia entre la unión libre y el concubinato, que son dos cosas muy diferentes. La diferencia entre estos dos aspectos es que solo el tiempo en que se adquieren derechos y obligaciones. Con el matrimonio, esa adquisición se realiza al firmar el acta. Con la unión libre tiene que haber transcurrido 2 años de convivencia en la misma casa. Eso le estoy dando un tip para los que están preguntando, ¿qué tiempo yo tengo derecho si me caso con ese hombre? Porque a veces me quiere quitar los ajuares, que entre los dos, que él trajo de manera estable a la casa donde vivimos, tiene que esperar 2 años, dice aquí. Ya tú tienes derecho. Eso genera ciertos derechos, después de los 2 años. Dice aquí, ¿qué derecho tengo si soy la concubina o el concubino?
Tanto la concubina como el concubino podrán gozar por el simple hecho de vivir 2 o más años juntos. Derecho de alimento, derecho de sucesorios, presunción de paternidad del concubino, respeto de los hijos de la concubina, el reconocimiento de la paternidad de sus hijos, derechos patrimoniales, derecho al patrimonio, derecho de seguridad social y derecho de protección de violencia. El concubino en la Biblia, yo les dije a ustedes, ya les hablé de esto. Los hijos de la concubina, aquí habla en el Génesis 4:30, en Génesis 25:6, dice aquí que los hijos de la concubina, aunque plenamente reconocidos, no tenían el mismo derecho a la herencia que los hijos de la esposa principal. Eso era en el pueblo de Israel. Y ciertamente, si nos ponemos a analizar la ley nuestra, eso tiene muchas aristas y muchos aspectos que deben ser analizados. Gálatas 4:30, Génesis 25:6. El concubinato es el estado más o menos permanente de un hombre y una mujer que viven juntos en una relación sexual ilícita. Ilícita es que no están, su compromiso no está fundamentado sobre la legalidad, o que quizás no han solicitado o no se han presentado ante un tribunal para legalizar su relación jurídicamente hablando. Dice, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí estamos hablando de un concubinato. O sea, lo que le sucedió a Abraham es que ciertamente él practicó el concubinato. Ven como Dios, y Dios en un momento interrumpió, porque lo probó, Dios lo probó con esta ley a ellos. O sea, lo que la ley del mundo diga, lo que los estados, lo que los países, lo que el hombre diseñe para regular el pecado, para regular la sanción en cuanto al pecado del hombre que no conoce a Dios, que vive de espalda a Dios, no es lo mismo que debe practicar y hacer el hombre que conoce a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Ciertamente esta ley yo la permití para hacer algo en el pueblo, para regular el pecado, para regular la sanción, para dar una gradualidad y una sanción al pecado en el hombre que no me conoce. Pero cuanto tú debes ser el ejemplo, anda delante de mí, sé perfecto, Dios le dijo a Abraham. Practicó la poligamia, el concubinato, se acostó con la sirvienta, con la esclava. Previamente la ley no lo cohibía el derecho. Pero ¿qué dice Pablo? Todo me es lícito, que la ley no me lo cohibe. Esa es la ley. Y la nación política y jurídicamente no me va a juzgar. Un tribunal no me va a condenar por esto. Pero ¿y qué dice el tribunal de Dios? Por eso es que yo digo que hay aspectos vinculantes al tema, muchos temas relacionados con los hijos de Dios, que los tribunales humanamente son incompetentes. Porque lo que regula la conducta de un hombre que no conoce a Dios no es lo mismo, no es la misma ley muchas veces, que regula el comportamiento de la vida abnegada, de la vida austera, de la vida consagrada ante Dios, de un hombre del Señor, de un hombre llamado por Dios. Es totalmente diferente. Por eso el apóstol Santiago dijo, no imitéis al mundo, puesto que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No participemos de lo que ellos participan, hagámonos diferentes. Mi alma bendice a Dios. No unáis en yugo desigual. Está pues firme, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en 5:1. Está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y metéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando tú te unes en una situación desordenada y practica la poligamia, practica el adulterio, practica la fornicación y un sinnúmero de prácticas que no son de acuerdo a la santidad y a la voluntad y al diseño original en el matrimonio, entonces tú habrás caído de la gracia. Este y otros temas necesariamente deben ser enseñados al pueblo para que sepan que no conviene a santo, a hambre, que para practicar estos comportamientos antibíblicos, que no fueron diseñados para la iglesia. Y el Espíritu sopla sobre mí ahora y me dice, dile que digo yo, canta cosas y seño, yo lo permití, pero no fue para ellos. Y a mis siervos, los pastores, los ministros, los patriarcas, gloria a Dios, como el rey David, como el patriarca Abraham, y otros cayeron, porque pasaron de vista lo que mi propia voluntad le señalaba a ellos.
lo que mi palabra decía. Oh, gloria a Dios. El Señor está llamando a sus hijos que dejen de practicar, lo que el hombre natural practica, lo que los hombres del mundo practican. Ciertamente todo me conviene, todo me conviene, todo me es lícito, perdón. Todo me es lícito, como dijo Pablo. Pablo recibió esta revelación. Nosotros como hombres humanamente tenemos derechos. Se nos otorgan los derechos, pero también se nos exigen deberes. Los derechos de nosotros como hijos de Dios llegan a tan punto en el mundo. Lo que los hombres ceden, lo que los hombres del mundo nos ofrecen a nosotros como derechos, ciertamente son situaciones que deben ser tomadas en cuenta y tienen un límite. Tienen un límite. Nosotros debemos reconocer cuáles son esos límites para no trascender las esferas, para no traspasar esos límites de arriba del cielo. Porque ciertamente los tribunales, humanamente hablando, las leyes de los hombres, son incompetentes para juzgarlos a ustedes. Por eso dice el Señor en esta hora. Por eso deje establecido mi palabra. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgaré yo mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El concubinato es una relación desordenada, dice Dios. El concubinato es un desorden. El concubinato es un tipo de pecado. El concubinato es una manifestación de pecado del hombre que no conoce mi voluntad, dice Dios. Al principio no fue así, dice el Señor en esta hora. Yo fui quien unía la primera pareja, yo fui quien diseñé la primera pareja. No fue un hombre con varias mujeres. Gloria a Dios. Hubieron varias situaciones del Señor permitió que el hombre tomara varias mujeres, y que ciertamente para dar muchas respuestas a muchas mujeres que estaban siendo maltratadas, el Señor permitió que esto se practicara en el pueblo de Israel. Pero el Señor dice en esta hora, fueron momentos específicos, con propósitos específicos y momentos especiales. Pero no así con mi pueblo, no así con mis hijos que fueron llamados y escogidos por mí para dar ejemplo en esta tierra. Dios quiere que su iglesia sea un ejemplo en esta tierra, sea un ejemplo de su grandeza, sea un ejemplo de su gloria, sea un ejemplo de su voluntad. Porque solo así el mundo podrá mirar a la ley divina, cuando ellos vean el ejemplo en nosotros, cuando ellos vean que nosotros seamos capaces de poner en práctica la voluntad de Él. Entonces dirán, ciertamente tienen un Dios poderoso, un Dios que les restaura, un Dios que les levanta, un Dios que les protege, un Dios que bendice sus manos, un Dios que bendice a las mujeres cuando tienen esterilidad, que quita la maldición, y muchas veces, ciertamente, aún teniendo esa maldición, le convierte esa maldición en una bendición, porque nada hay imposible para Él, como en el tiempo de Sara, que Él le dijo, yo te voy a dar prueba, yo te voy a dar descendencia, aunque ella dudó, y como quiera se la entregó en el tiempo. Por tanto, el Señor oigo una vez más, exhorta, que ciertamente agarren el valor de la confianza, tomen confianza, descansen en Él y crean en Él. A los que quieran concertarse, a los que quieran unirse en santo matrimonio, oren, perseveren, ayunen, clamen a mí, esperen en mí, confíen en mí y busquen el verdadero consejo mío, porque yo estoy dispuesto a bendecirle. Pero no deben unirse desordenadamente, dice el Señor. Gloria a Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Señores, hasta aquí me ha ayudado el Espíritu Santo, hasta aquí me ha ayudado Dios en este tema de los concubinatos. Así que será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios analizando todos los demás principios, todas las teorías que faltan para llegar a propósito que tenemos de dar cumplimiento a la palabra de Dios y profundizar la revelación avanzada del cielo para edificar a la iglesia en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega. Salud.